buenos días y bienvenido a este proceso. Por favor, ¿nos repite su nombre completo? Doctor José Guillermo Prócer Brandao. Muchas gracias. ¿Su número de cédula? 7-82-803. ¿Nos puede ilustrar a qué sala aspira y a qué posición? Contencioso. Sala tercera. Sus estudios y sus más altos estudios académicos. El doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, España. Perfecto, muchas gracias. Le hago la primera pregunta. ¿No? Describe su historia familiar, profesional y, en su opinión, qué cualidades le hacen merecedor de ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Puede ofrecer elementos que sustenten su opinión? No, con mucho gusto. Familiarmente, procedo de un hogar de 70 años de matrimonio. Fue un ejemplo en la ciudad de Las Tablas. Mi madre, Isabel María Brandao de Brose, mi padre, Guillermo de Brose, mi abuelo paterno, Píndaro Brandao, diputado con Belisario Porras, en 3 periodos consecutivos. Tengo 3 hijos, uno mayor que es abogado, en oficina aquí en Panamá, en Dubái y en Madrid, España, una niña de 20 años, que acaba de graduar en la Universidad Latina de Mercado y Publicidad, un niño menor de 16 años. La carrera profesional la podemos describir de la siguiente manera. Hice mis estudios primarios en la ciudad de Las Tablas, secundario en el Manuel María Tejada Roca de la ciudad de Las Tablas. De ahí pasé a Panamá, donde me gradué en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá con el promedio Simalanda. Una vez salí de 21 años, ingresé al puesto de secretario de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde tuve el privilegio de estar por casi 14 años, bajo la magistratura del magistrado Juan Materno Vázquez, Rodríguez Márquez, Julio Lombardo, Bernabé Pérez, Isaac Vega, Isidro Vega, el magistrado Molina Muy, fueron mis maestros en la Corte de ese periodo de tiempo. También tuve el privilegio de lidiarme mucho con el magistrado Lado Santizo, al que le servía en muchas ocasiones de asistente, porque en aquella época los magistrados no tenían asistentes, como actualmente pasa. Tienen 8 o 10 asistentes, que ayuda mucho al manejo de la administración de la justicia. En ese periodo de tiempo, la primera ocasión estuve un poco aprensivo con elaborar un proyecto que me pidió el magistrado Juan Materno Vázquez. Ello me permitió introducirme en el manejo de los temas de elaboración de proyectos de la Sala Civil de la Corte. De ahí tuve la curiosidad de incursionar en la materia de contencioso administrativo, pues me llamaba la atención, y consecuentemente había el mismo magistrado de la Sala Civil, que para cáncer, me permitió proyectarle casos donde comencé a lidiar en temas contenciosos administrativos y de prejuicio. Después de eso, tuve la oportunidad de irme a España con un plan de gobierno para perfeccionamiento de servidores públicos. Fui el primer funcionario que se fue con ese plan gubernamental. Tuve la oportunidad de irme a España, me doctoré en la Complutense de Madrid. De ahí tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra, a poner una especialidad en inglés, perfeccionamiento en inglés. De ahí regresé nuevamente a Panamá, donde reingresé al puesto de la Sala Civil. A posteriori, se produjo la vacante de secretario de la Corte Suprema de Justicia. El anterior secretario era el licenciado Santander Casís. Tuve el privilegio igual de trabajar con él en muchas ocasiones y se me sometió a concurso, donde concursé con 60 abogados más y tuve también la fortuna de obtener la votación unánime para ser secretario de la Corte Suprema de Justicia. Estuve ahí desde el 85 hasta el 90, en donde a 2 meses de ser magistrado de la Corte Suprema, por sugerencia del propio expresidente Johnny Hueca, no culminó porque no tuve la oportunidad de tomar posesión, porque estamos en invasión a Panamá. Así que ahí mantuve en el puesto hasta enero del 90, donde salí, como salieron todos los otros magistrados
de la Corte en ese momento, me dediqué al litigio de la profesión de la abogacía por 5 años, entré a la cátedra de Derecho Comercial en la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad de Panamá, donde estuve haciendo la cátedra de Derecho Comercial ahí por 8 años. Una vez salí de ahí, entré en el 94 a la Asamblea Nacional de Panamá como director legal, donde tuve el privilegio de compartir con el doctor Michel por escasamente 22 años a la hora de director legal de la Asamblea Nacional, manejando las 21 comisiones que conforman la Asamblea actualmente. Y digo que tuve el privilegio porque el doctor Michel fue un norte de guía de preparación, de instrucción y de invitación en su capacidad profesional, en su manejo del tema legislativo y en su docencia, donde actualmente pasé de la dirección legal a ser asesor de la Comisión de Presupuesto por 5 años consecutivos. Salí de la Comisión de Presupuesto y quedé de asesor de la bancada del por 5 años. A posteriori entré al manejo de la Dirección de Pleno Legislativo por 3 años consecutivos. Salí del Pleno Legislativo, actualmente funjo como asesor legal de la bancada del PRD, como asesor de la Comisión de Presupuesto y como asesor de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Preguntas? Yo. Sí, claro. Bueno, yo soy del Colegio de Abogados. Ya que usted nos dice que está en la Asamblea y que está que ha ejercido la profesión de manera independiente, quisiera saber si usted ha sido investigado o denunciado alguna vez ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados o ante el órgano judicial, Ministerio Público o alguna instancia médica. En ningún momento. O algún delito o alguna causa penal. No, no. ¿Considera usted que tiene el carácter necesario para tomar decisiones en un momento dado? Sí, cómo no. Por ¿Nos supuesto. puede explicar un poquito? Sí, cómo no. En el ejercicio de la Secretaría de la Corte, en un periodo crítico que pasó la República, en los tiempos de la dictadura militar, los socialistas, me tocó en 3 ocasiones. Una, primera, asumir un rol de postura vertical, como se me incubó para que yo no recibiera un amparo de garantía interpuesto por el licenciado Cross en beneficio del expresidente Tutur del Valle. Se me combinó a que rechazara de plano la documentación. Yo me opuse sabiendo que tras eso iba a tener como consecuencia la petición de la renuncia del cargo. No lo hice. Afortunadamente recibí el apoyo del entonces difunto doctor Manuel José Calvo, del difunto Bernabé Pérez, del difunto Gustavo Escobar Pereira y del difunto Isaac Chambea. Los 4 mantuvieron mi postura y se tomó la decisión de que mi decisión y mi postura había sido la correcta, que no podía rechazar un escrito a menos que injurioso o calumnioso, y ello compete a la ponencia o al ponente que en su momento tenía la facultad de admitir. Ese arrojo de decisión me costó un impasse por 3-4 meses hasta que se niveló un poco el temperamento de aceptación de la posición que yo había asumido. Un momento crítico, digo crítico porque no se pensó en que debía tener una posición vertical, sino se pensó en que había un grupo opositor que recibió en un momento un beneficio de una decisión mía que no era el caso. Pero no era fácil, ni lo es fácil. Cuando soy secretario de la Corte, hay muchas presiones de los abogados, de los magistrados, de la comunidad, y hay que tener una claridad de concepto de cuál es la función que desempeña un secretario de la Corte en ese caso. En otra ocasión me tocó citar al Procurador de la Nación en una habeas corpus que interpuso el amigo Alvin Widen cuando le detuvieron un hermano el 24 de diciembre. Y el amigo Alvin Widen me aborda y me dice: Rossi, faltan 5 para las 5. Si yo meto el habeas corpus, tú me la acusas. Yo, por supuesto. Yo le discurso, el entonces presidente de la Corte, Ramón Palacio Parrilla, decretó y me dio una instrucción. Dice: Rossi, cítame a todos, notifícame a todos los magistrados en sus casas porque el detenido está detenido ilegalmente. No me fue muy grata la noticia y hizo un recorrido completo
en la noche del 24 de diciembre, cuando fuimos a buscar al difunto George Montana Whedon y llegamos a la comandancia de la República. Y yo pregunté quién estaba de turno. Y me dijeron que el de turno estaba el coronel Manuel Antonio Noriega. Como eran momentos críticos difíciles, yo tuve que llamar a mi ex esposa, que también es abogada. Y le dije yo, mi última morada es a las 3 de la madrugada en la comandancia de la Guardia. Si no aparezco, quiero que sepa que esta es mi última estadía. Afortunadamente me entregó al amigo George Montana. Me dice con él, doctor Rossi, puede retirarse con su cliente. Yo no es mi cliente, es una misión oficial, un mandato del presidente de la Corte, porque está detenido ilegalmente, señor. Acto seguido, mi carro se había hallado. Yo andaba con Alvin Whedon en su carro, que era un BMW naranjado. Vamos a su oficina de Mora y Mora, y Alvin Whedon me saca una canasta grande de licor y dice, José, esto es tuyo. No, estamos mal. Yo estoy cumpliendo mi función. Lo único que te puedo pedir es que si en el futuro yo soy el detenido y usted es el secretario de la Corte, deje usted a su familia con la cena de Navidad servida y me va a sacar porque estoy detenido ilegalmente. Eso me provocó fricciones con cierto magistrado porque no se entendió en el momento la dimensión de mi intrepidez, pero yo conceptuaba que esa era mi función y era mi obligación. Me dice, no, tómate un trago por lo menos. Yo, tomo un trago de feliz Navidad, me retiré. Esas dos anécdotas se las puedo citar como un hecho que puede ser comprobado, obviamente, de arrobo de carácter y de verticalidad de mis funciones. Okay. ¿Qué haría usted si la percepción ciudadana cuestiona su actuación en el desempeño de su cargo de forma que afecte la credibilidad del órgano judicial? Esa es una pregunta muy interesante y muy ajustada a derecho. Y es un tema que hace 3 años lo consulté y lo conversé con el amigo Harley Michel, director actual del Departamento Legal de la Presidencia. Y discutíamos el tema y yo le decía al amigo Michel, digo, vale, un magistrado no se le nombra para que administre justicia bajo de percepción. La percepción es un concepto muy ambiguo y yo creo que el magistrado de la Corte tiene que ceñirse a la Constitución que rige la República. Un magistrado tiene el norte de administrar la justicia, no dejarse ya por los medios de publicidad, por el concepto de la comunidad que no domina ni tiene por qué dominar la hermenéutica de un proceso judicial. Yo creo que estamos ante un escenario bastante delicado y me extiendo un poco más. A veces los medios en su afán de dar a conocer la parte buena y mala de la administración de justicia mandan un mensaje equivocado a la comunidad. Y reitero, un magistrado de la Corte no puede dejarse guiar por los medios ni por la percepción ciudadana. Tiene que cumplir su función, que es ceñirse a la ley y cumplir el debido proceso. Si un administrador de justicia no tiene un norte claro de lo que es un debido proceso, es mejor que renuncie y sea un poco más elegante ante una comunidad que espera que se administre justicia con elegancia, con verticalidad y con respeto a las normas legales que rigen el Estado de Derecho. El representante del Consejo de los Rectores y después el defensor del pueblo. ¿Considera usted que el Servicio de Administración de Justicia necesita ser transformado? En caso afirmativo, me da su visión, ¿cómo lo haría? Yo sí creo que más que transformado, reformado o darle apoyo, distinguido colega. En eso también el amigo Michel, siendo magistrado de la Corte, hizo una buena función cuando iba a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional y dirimía una pelea elegante sobre el por qué al órgano judicial hay que reforzarlo. Yo creo que estamos ante un órgano judicial carente de elemento humano. El déficit actual del órgano judicial está alrededor de 1.600 a 1.900 funcionarios. Yo entré a la sala civil de la Corte en el año 74. En aquella época, el volumen de expedientes en la sala civil fluctuaba, póngase, de 100, 200. El promedio de reportes y de salida de los expedientes en la sala civil por aquella época, el interín que donaba un expediente en la sala civil de acción durante 3 meses.
Cuando yo le consultaba al doctor Michel, siendo magistrado, digo, doctor Michel, ¿qué tiempo podría estar tomando los procesos en la casa de Río? 3, 4 años. Es frustrante, yo soy sido litigante también, pero es frustrante cuando uno como abogado litigante llega a un despacho judicial a buscar un expediente que está en lectura y lleva 5 años en lectura. Eso es inadmisible. El órgano judicial, la administración de justicia, tiene que ser apoyada con un presupuesto adecuado a tono con el aumento de la población. Y tiene que tener elementos y un elemento humano que tenga vocación de servicio, que entienda lo que es la administración de justicia, que estén dispuestos a poner sus cuotas de sacrificio. Cuando el doctor Michel me conversaba, me decía, amigo Rosa, voy de la Asamblea Nacional a la Corte. ¿Cómo ve usted el escenario? Digo, bueno, aquí usted va a cambiar, doctor Michel, del escenario de la Asamblea que genera noticias diariamente a un despacho judicial lúgubre, frío, de usted con los expedientes. Y eso es lo que es. Se margina uno de los amigos, se margina de los clientes, se margina de la sociedad, porque hasta para uno cenar, pues ir a conversar con un amigo, es prohibido. Que son limitantes que tiene el jugador que muchos no entienden. O si lo entienden no les importa. Entonces el jugador y el administrador de justicia es un elemento muy especial en la fortaleza del Estado de Derecho. La administración de justicia en Panamá tiene que apoyársele con más presupuesto. Tenemos el problema actual del procesal penal que cabe del sistema actual. Estamos teniendo un problema porque no hay un elemento humano proporcional al volumen de expedientes y al volumen de crecimiento de la población. No puede ser que tengamos expedientes que duren 8, 9, 10 años en lectura. Eso es inadmisible en el pleno siglo XX. No pretendemos aspiramos a ser un Estado de primer mundo. Eso es inadmisible. El criterio de la administración de justicia tiene que cambiar. Lamentablemente el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho argumentos fallidos porque comentan que el derecho que el órgano judicial no factura, no produce, crea su error. Un malentendimiento de lo que realmente significa para el Estado de Derecho el funcionamiento adecuado de la administración de justicia. Eso hay que fortalecerlo. Yo también soy un crítico, le voy a decir, de ver cómo se declara, se hace una declaración en un tribunal, pero 10 minutos está la transcripción de la declaración de los medios. Yo no creo realmente, y creo que es un factor lamentable. Estamos trasladando la administración de justicia a los medios de comunicación. Cuando yo entré en la asamblea, tuve la oportunidad, en ese momento entró a la reforma del Código de la Familia, y estaba en ese momento el doctor César Quintero, de paz descanse, el doctor Winston Robles, la honorable Teresita Arias y otros más. Y comentaba el doctor César Quintero en aquella época que el día que la calumnia y injuria se despenalice, vamos a convertir a los medios en un particular. Yo no critico la proyección de los medios a dar a conocer la problemática nacional. Lo que no podemos hacer es trasladar como una cuarta instancia judicial. Estamos convirtiendo la administración de justicia en algo poco serio, poco formal, poco reservado. Yo sí quiero realmente que hay que poner atención al trato que reciben los litigantes abogados en los tribunales, a la falta de atención, a la falta de diligencia. Yo personalmente tuve un pleito en la sala civil. En mi tiempo yo como secretario de la sala civil tenía una tarjeta que se le permitía al abogado litigante verlo y saber el estado actual del expediente. Si está en lectura, si estaba para corregirlo, si estaba para revisión. Eso le permite por lo menos al abogado dar una explicación al cliente. Hoy en día usted entra en un sistema de computadora, usted depende de la buena o mala digestión de quien mete en la computadora la información. He sido víctima de informaciones no adecuadas que me han hecho perfectos. ¿Quién repara ese derecho? He tenido que iniciar procesos completos porque la información que se me da es inadecuada. Entonces creo que los abogados litigantes tienen que tener más acceso como los impulsores de un proceso judicial en la administración de justicia. Tiene que haber más permisividad. Yo conversaba con el doctor Michel, siendo magistrado, que yo fui secretario de la Corte, y en ese periodo de tiempo había la accesibilidad de cualquier abogado litigante a cualquier despacho. Luego que no hay nada más eficiente
que un abogado que acude a un despacho notarial, aunque no lo vea, que no le puede. El simple hecho que el magistrado vea a un abogado litigante todo bien su espacio, aunque no hable, lo obliga a tomar decisiones. ¿O falla o falla? Así de sencillo. Yo creo que la innecesidad actual ha dejado un poco la posibilidad de que los abogados litigantes sean impulsores de un proceso judicial. Es lo demás. ¿Cómo garantizarías la independencia de la Administración de Justicia? Yo creo que la independencia la va armando el jugador en su recorrido en los fallos que emite. Y es una labor conjunta, porque el magistrado de la Corte no actúa con independencia sola, es un cuerpo colegiado. Tiene que armar una estructura de trabajo, de coordinación, de entendimiento, de consenso. Obviamente que tiene su propio criterio, pero no puede aislarse del componente humano, que es el cuerpo colegiado que forma la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, reitero, cada magistrado genera su propia identidad. Yo tuve jefes como el magistrado Molina Muy, que era muy distinguido por los salventos votos que generaba en su momento un periodo crítico del país. Sin embargo, tuvo sus criterios, tuvo sus imposiciones, tuvo su independencia de criterio propio, respetada por todo lo demás. Y el ex magistrado Camilo Pérez, que en paz descanse, fue crítico también del orden judicial, siendo magistrado de la Corte, y no por ello dejó de ser independiente. El magistrado que no tiene la capacidad o que no pretende tener un criterio propio no puede ser magistrado. Tiene que tener carácter, tiene que ser independiente, tiene que entender que tiene en la tierra la función que Dios tiene en el cielo, la justicia. Muchas gracias. Doctor Rossi, de ser escogido usted para magistrado, ¿cómo incorporaría a su desempeño el control de la convencionalidad? Bueno, partiendo del hecho elemental de que el control de la convencionalidad no es más que el conjunto de reglas o principios que de una u otra forma regulan la Convención Americana de Derechos Humanos, y partiendo del hecho fundamental de que es un conjunto de reglas, principios y normativas que también regulan la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en materia contenciosa, no puede un magistrado de esa rama de la sala soslayar ni evitar el darle seguimiento a las reglas que regulan los tratados internacionales sobre derechos humanos. Cualquier magistrado que sea componente de esa sala tiene que comprender, son tratados internacionales. La legislación nuestra permite, y la propia Constitución señala que Panamá acatará las normas de derecho internacional. Como normas internacionales y como un grupo de normas y principios tienen que ser incorporados en la labor constante y permanente de los fallos. Los fallos tienen que tener una correlación entre el pronunciamiento de los fallos y los principios y reglas que rigen la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para evitar que obviamente los actos de los gobiernos generen responsabilidades por el no cumplimiento de estos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Honorable, querido, ciertamente hemos conversado ampliamente sobre la situación de justicia, la situación política del país, desde nuestro maravilloso compañerismo ahí en la asamblea. Y cada vez que iba a la comisión de presupuesto, recibía los consejos y los estímulos suyos. Y es precisamente en base a esos conocimientos que usted atendió el punto de la transformación del sistema judicial. Sí. Y yo he hecho esa pregunta varias veces, a pesar de que usted en el contexto, usted que ha estado allí, pudiera
tener una mayor conciencia de esta inquietud y lo que usted ha visto en la Comisión de Presupuesto. El órgano judicial de Panamá en América, o para no compararnos con Canadá y Estados Unidos, en América Latina tiene el menor presupuesto, Así es. que no llega al 1% del presupuesto total del Estado. No llega al 1%. Solo superamos, bueno, Haití no está en la lista. Bueno, respetando la situación de ese pueblo, estamos en el último lugar. Y en la comisión de Costa Rica 2%, Honduras, Ecuador 3 y tantos %, y el ministro de Economía de aquel entonces me dice, ¿pero dónde ustedes sacaron esa lista? Ese cuadro, el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo. La situación interna que ustedes conocen desde siempre, de muchas dificultades. La cuestión de las oficinas. Cuando yo entré allí había funcionarios que devengaban 250 o algo al mes. Estoy hablando apenas del 2008. Un señor que tenía 32 años, un portero, 32 años de estar en el órgano judicial y ganaba el mismo salario con que entró, 250. Y además, había más de 1000 funcionarios por contrato. Cada 6 meses y cada año el presidente de la Corte tenía que estar firmando contratos. ¿Qué se puede esperar de estos funcionarios? Y entonces, ¿qué lío con el Ministerio de Economía y Finanzas para que sean permanentes? Y después de mucho lío, muchos problemas, se logró que 1996 funcionarios fueran incorporados al rubro de permanente. 1996, quedando 13 pendientes, y el nuevo presidente de la Corte hizo las gestiones para que 13 funcionarios adicionales entraran en condición de permanente. Y ese entonces el órgano judicial tenía 2.500, 3.200 funcionarios, 3.200. Y en 1996 entraron en condición de permanente en el 2009. Y los 13 adicionales que entraron como permanente en el 2010. Además, la situación de los jueces, su condición de trabajo, remuneración. El asunto de nombramiento de personal adicional. No podemos pensar, entonces, que el rol del magistrado es creo yo, del garaje a su despacho, de su despacho a la sesión del pleno, y de la sesión del pleno a su oficina, y de su oficina al estacionamiento. Se requiere un liderazgo de la Corte Suprema de Justicia. 1, 2. La estructura del órgano judicial debe cambiar. Es imposible que un presidente de la Corte, por ser presidente, resulte como un premio castigo, porque al llegar a ser presidente se convierte en presidente automáticamente de su sala, presidente de la sala cuarta, representante legal del órgano judicial, sigue proyectando en su despacho como magistrado y tiene que estar pendiente de toda la problemática judicial del país. Así como
los presidentes de tribunales superiores, los jueces coordinadores. Entonces, el sistema no tiene liderazgo. Y sigue el criterio de economía y finanzas de que las procuradurías, el órgano judicial, no genera recursos. Por lo tanto, debemos estar tranquilos con lo que nos reconocen. Pero, a nivel internacional, por falta de seguridad jurídica, los inversionistas se quejan del sistema judicial. No por su pobre rendimiento, porque está empantanado con esta situación de infraestructura y todo lo que esto acarrea, sino también la corrupción y la percepción de corrupción, que hace como 2 años se hizo una investigación, como siempre hacen los organismos internacionales, y de 128 países el órgano judicial de Panamá está en el 124 de descrédito. Entonces, el hecho de que estemos aquí no significa escuchar únicamente los títulos, las bondades de una gestión. Esto no es con usted, yo siempre lo estoy diciendo al grupo, que necesitamos la visión de compromiso y de transformación del órgano judicial. Porque al descuidar el liderazgo de la Corte, es una invitación cordial a que la cuestión continúe empeorándose. De alguna manera hay que buscar la fórmula para que los gestores del presupuesto nacional comprendan que a ellos les corresponde invertir en la administración de justicia. Es una inversión y no un gasto, porque garantiza un mejor rendimiento, mayor seguridad jurídica, y ahí tenemos la ley de la carrera, tenemos la entidad de integridad que todavía no se ha podido implementar por falta de presupuesto. Entonces, ante este panorama, que pudiera ser más dramático, pero que usted conoce por cuestión de tiempo, ¿cuál sería la posición del exsecretario general de la Corte? Del asesor y dirigente jurídico de la Asamblea por tanto tiempo y que ha visto el manejo de la Comisión de Presupuesto. ¿Cuál sería la posición del doctor José Guillermo Borcel en la función de magistrado en cuanto a la gestión de transformación de esta institución? Muy gracias por la pregunta, doctor. Me permite explicar lo siguiente. Antes de su pregunta, ya yo inicié gestiones a nivel de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que está en un recorrido a nivel nacional con motivo de la consulta de reformas constitucionales. Y me reuní con el diputado Leandro Ávila, con el diputado Castillero, tratando de plasmar la preocupación primaria de un adecuado presupuesto para el órgano judicial. Y hago la acotación porque mencioné antes que, siendo usted asesor de la Asamblea y a posteriori magistrado de la Corte, tuvo en el órgano judicial un impulso adecuado, sobre todo por el manejo que usted muy hábilmente desarrolló como magistrado de la Corte y como un funcionario de la Asamblea que conoce el manejo político, las bondades y la falencia del sistema. Yo creo realmente que usted hizo también una acotación práctica, y es que el problema del Ministerio de Economía y Finanzas arguye un comentario, a mi juicio, bastante irresponsable. Eso tiene que el órgano judicial no produce, porque no se entiende cuál es la función de administrar justicia y de que el órgano fundamental, el esqueleto formal de un Estado de Derecho. Indiscutiblemente que la transformación va a mirar primero con una aportación de tipo económica que tiene que darse. La Comisión actual de Reformas Constitucionales tiene eso como una premisa fundamental de aportar y aumentar, o la posibilidad de aumentar el porcentaje que debe asignarse al órgano judicial, tomando en consideración 3 aspectos. Primero, el volumen de población que tenemos hoy por hoy no es el volumen de población que tenemos 30 años atrás. 2, el volumen de déficit
de funcionarios judiciales, que está entre 1.800 a 2.000 funcionarios. 3, la problemática de la densidad de población, los problemas. 4, el volumen de expedientes en los estados del tribunal. Yo recuerdo, curiosamente, tuve una oportunidad en la Corte de hacer la suplencia al magistrado Jaime Olmos. Yo era secretario de la Sala Civil y la experiencia me pareció correcta. Muy imbuido del concepto de que iba a ser magistrado penal, me fui al despacho y me dediqué a leer 2 resoluciones y hacer 2 resoluciones, pensando que tenía que documentarla adecuadamente y fortalecerla con legislación, con jurisdicción y de eso comparada. Al tercer día me di cuenta que tenía 0 más expedientes que sumaban casi 200 expedientes solamente de lectura. Eso me obligó a que me quedara en la oficina 3 y 4 de la mañana durante un mes. La verdad que fue dramático, porque yo no dormía, pensando que debía limpiar el despacho del magistrado Olmos. Estamos hablando hace 30 años atrás. Muy bien, actualmente tenemos con muy poca diferencia un número de funcionarios más o menos igual. Tenemos una población que está 8 veces mayor y tenemos tribunales que no se dan abasto. Entonces es indiscutible que a mi juicio, como magistrado de la Corte, haría lo necesario para tratar de implementar ante el gobierno nacional, ante las autoridades competentes y ante el Ministerio de Economía, un presupuesto adecuado que permita un funcionamiento adecuado, en tiempo oportuno, con eficacia, con rapidez. La población no aguanta más la lentitud en los procesos judiciales. Y eso precisamente trae como consecuencia otro tipo de problemas sociales. Esa es mi respuesta, doctor. Gracias, muy amable. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, observación? Bueno, gracias al doctor Profe. Gracias a ustedes, señores. Aparte que se me olvidó decir que también fui partícipe del pacto de Estado por la Justicia. Trabajamos aquí con la honorable Ana Matilde Gómez, el doctor Michel, el amigo Sánchez Tac, el abogado Acevedo, el presidente de la Corte en su momento Troyano, el presidente de la Corte de Abogados y el director del pueblo y el de reverendo Bruno. Así que somos parte de este paquete. Creemos realmente que este es un intento muy plausible de dar mayor seriedad y otras posibilidades que cambien la imagen de la población de que se está haciendo un esfuerzo por hacer una gestión más transparente, más eficiente, más oportuna y más objetiva. Gracias.